Muy buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Recibe un saludo de la iglesia Restauración y Vida. Recibe saludos, bendiciones de nuestro pastor Ángel Reynoso Jerónimo. Hoy domingo 13 de septiembre te damos las gracias por acompañarnos y esperemos que estas alabanzas, este tiempo de preparación, ahí en tu casita, allá donde estés, en tu trabajo, quizás incluso manejando o viajando, donde sea que nos veas, donde sea que nos sigas a través de la transmisión, eh, te invitamos a que escuches la palabra de Dios el día de hoy, pero lo más importante, que dejes que esta misma palabra pueda hacer la obra en nuestras vidas. Quiero hacer una pequeña oración para todos aquellos que nos acompañan para prepararnos a recibir la palabra de Dios. Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias, te bendecimos por este día. Te bendecimos, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más. Te bendecimos por el aire que tenemos para respirar. Te bendecimos, Señor, por la salud y aún te bendecimos por cualquier situación o incluso enfermedad que pudiéramos estar pasando, porque sabemos que ahí, Señor, tanto en la abundancia como en la necesidad, tú sigues siendo Dios. Te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre nuestras vidas, pero lo más importante, que tu palabra no deje de fluir, que tu palabra no cese, que tu palabra, Señor, como rocío, como lluvia temprana y tardía, pueda hacer florecer nuestras vidas. Bendecimos, Señor, tu nombre en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, iglesia, yo te invito a que hablas tus escrituras en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Vamos a retomar un poquito lo que nuestro pastor predicó la semana pasada. Si en casa te estás anotando, el día de hoy yo titulé al mensaje que voy a compartir, ¿cómo se conserva el vino? Es una pregunta. El pastor habló la semana pasada de lo que es la administración del pan y del vino, y especialmente hizo énfasis en el vino, en las características, en las virtudes, en lo que satisface ciertas necesidades físicas y espirituales de una persona cuando alguien es portador del vino. Bueno, yo quiero hoy retomar esa parte y continuar para que nos preguntemos, ok, ya tengo vino, ok, ya me sirvieron vino, pero ¿cómo lo conservo? Así que yo quiero que abramos las escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, y vamos a ver el versículo 1. Mi Biblia dice las bodas de Cana. Quizás en tu Biblia no venga el título, pero habla acerca de un suceso, una celebración. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yo sé que para los que son fiesteros ya empezaron a sacar cuentas como cuántos galones, cuántas rejas, cuánto le cabe de refresco o de la bebida favorita. Algunos que son más osados o arriesgados y traen un antecedente del mundo, pues a lo mejor sacaron su numeración en cartones, en SIGs o en otras cosas, ¿verdad? Calmen un poquito la imaginación y vamos a seguir leyendo. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho,
entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Como te decía, iglesia, la semana pasada nuestro pastor habló un poquito de lo que el vino tipificaba, los tipos de vino, las necesidades que podía suplir y las situaciones que podamos estar viviendo. Hoy estamos desde casita, ya va un poco más de 7 meses de encierro, 6, algunos 5, algunos apenas empezaron, algunos todavía no empiezan. El tiempo que sea no importa. Lo que yo quiero que veamos es esta situación. Mucho se ha hablado de este primer milagro, ¿sí? Lo que queremos como iglesia que aprendamos es qué significa o qué sentido físico y qué sentido espiritual tuvo este milagro. Bueno, primero entendamos el lugar donde ocurrió. Dice que ocurrió en un lugar llamado Cana o Caná, dependiendo cómo lo quieras pronunciar, si eres mexicano, hispano, anglosajón, judío o cualquiera que sea tu denominación. Lo importante es que entendamos que este era un lugar específico. Cuando en el Evangelio o en la Escritura, en la Biblia, aparece un lugar mencionado, hemos aprendido con nuestro pastor que no son casualidades. En la Biblia no se trata de casualidades, sino de causalidades. Todo tiene una causa y una razón de ser. Entonces vamos a investigar un poquito lo que significa Cana o Caná. Y dice que en el griego Cana, probablemente del hebreo Cana, es un lugar de juncos. Me quedé igual. Yo sé que usted en casa también, no se preocupe, sigue diciendo, lugar de juncos o de cañas. Bueno, cañas ya las conocemos en México, ¿verdad? Un junco quizás no se me hacía muy conocido, pero una caña sí. Hay cañita agria, cañita amarga y hay cañita de las que ponían en las piñatas. Bueno, haga de cuenta de esas. Y dice que probablemente una transliteración que significa carrizo. Si usted no conoce lo que es la caña, esto especialmente dedicado a los jóvenes de ahora, nacidos del 2000 para acá, que les llaman millennials, bueno, a lo mejor usted conoce el bambú. ¿Sí conocen el bambú? Algo así. Y dice que esta, ¿qué podría ser? Rama, producto, fruto, tiene una particularidad que tiene un diámetro de 5 a 8 centímetros, 5 a 8 centímetros, y puede alcanzar una altura de 2.5 a 5 metros. 5 metros ya es bastante. Y estos eran usados normalmente para medir. Eran usados como ahora nosotros el flexómetro. En ese tiempo la caña, el junco o el carrizo, ¿sí?, era usado para medir. Y también para corregir. ¿Sale? Hoy no sé qué usan para corregir en casa. En mis tiempos usaban el cinturón. Ahora que me volví cristiano, vi que usan la vara de la corrección, ¿sí? Y ahora a los nuevos millennials les quitas el Wi-Fi o les quitas el celular y esa es la caña y la corrección. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, iglesia, con el mensaje? Ahí es donde quiero que vayamos. ¿Qué características tiene una caña o tiene un junco? Si bien puede usarse para medir, yo te pregunto, ¿usarías una caña o un carrizo para guardar vino? ¿Lo usarías para almacenar vino? Yo creo que no, ¿verdad? Y otra característica que tiene una caña o un carrizo o un junco es la fragilidad. En el sentido espiritual, esto representa que era un lugar con una fragilidad, ¿sí?,
con algo que era movido fácilmente, se doblaba con facilidad, con poca resistencia. Definitivamente, si el vino es algo que tiene valor, tú no lo vas a guardar en un lugar o no lo vas a poner para guardarlo en una caña frágil, ¿o sí? Ok, sigamos adelante. Fíjese que yo encontré que aparte de esto, de que se usaba para medir, dice que el uso figurado del término caña se usa en la Biblia de manera figurada para representar inestabilidad y fragilidad. Y vamos a ver un ejemplo. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y verso 7. Aquellos que anotan, repito la cita, Mateo capítulo 11, verso 7. Todavía no hemos empezado, nada más estamos haciendo una pequeña introducción para que podamos entender un poquito hacia dónde quiero transmitir el mensaje. Fíjese bien lo que dice Jesús de Juan el Bautista, Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan. Pregunta, ¿de qué Juan? De Juan el Bautista. A la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Es reclamo, es reproche. ¿Qué vienes a ver a la iglesia? ¿Para qué te conectaste al Facebook? ¿Para qué te conectaste al Zoom? ¿Para qué ibas a las reuniones de varones o de mujeres? Es lo que estaba preguntándole Jesús a la gente. ¿Qué veniste a ver al desierto? ¿Qué veniste a ver al congreso? ¿Qué veniste a ver al concierto? ¿Qué veniste a ver a la campaña evangelística? ¿Qué veniste a ver al templo? Una caña sacudida por el viento, un carrizo sacudido por el viento, un junco sacudido por el viento. ¿Veniste a ver un hombre inestable y frágil? Muchas veces nosotros, cuando estamos sentados enfrente, escudriñamos al que está parado aquí. Y desde nuestra perspectiva humana, al igual que lo que Jesús le decía a los que estaban en el desierto, les decía a Jesús, tú no veniste a ver a un profeta de Dios, tú no veniste a ver al que preparó el camino, al que estaba profetizado, tú no veniste a ver a Juan el Bautista, el último profeta de Dios antes del Cristo. Tú veniste a ver al rarito, al loquito, al vestido con pelo de camello, al que comía langosta, al que quizás no se bañaba. Tú veniste a ver los defectos. ¿Qué veniste a ver? Yo te pregunto, iglesia, ¿tú qué esperas ver cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Los errores del predicador? ¿Los errores del siervo? ¿Los errores del ungido? ¿La humanidad y la fragilidad del que te lleva la palabra? ¿Cuál es la primera reacción cuando alguien te comparte una palabra de parte de Dios? Ya no digamos una profecía para no meternos en problemas. Lo primero que dices es a ver quién me la está llevando, a ver cómo viene vestido, a ver cómo habla, a ver de qué escuela, de Apolos, de Juan, de Gamaliel. ¿De qué línea viene? ¿De qué denominación? Alguien que yo conozco le preguntaban lo primero, ¿de qué iglesia vienes? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es tu autoridad? Y él llevaba el mensaje de todas maneras. Pero lo primero que les preguntaban era, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu cobertura? ¿Cómo se llama tu iglesia? Como si eso fuera importante para Dios. Ellos querían saber, Juan el Bautista, ¿eres fariseo o no eres fariseo? Si no eres fariseo, tienes que ser saduceo. Y dime tu linaje, ¿cuál es? ¿De dónde vienes? ¿De quién desciendes? ¿Desciendes de una línea real o no? Yo no sé si tú cuando recibes la palabra te ha pasado esto en tu corazón o en tu mente.
Jesús estaba reprendiendo a estas personas que estaban en el desierto y les decía: ustedes no vinieron a ver al que Dios levantó. Ustedes vinieron a ver al junco si se rompía o al carrizo si se doblaba, o en otras palabras, a ver show, a ver qué pasaba, a ver en qué se equivocaba Juan. Ellos no iban con una verdadera disponibilidad de corazón a ser transformados. Ellos querían ver qué nueva enseñanza ofrecía Juan y si les convenía. Eso hace característico el reproche que hace Jesús, y en esto se relaciona con lo que acabamos de leer. El primer milagro de Jesús lo hizo en Cana de Galilea, lo hizo en el lugar de los juncos, lo hizo en el lugar de los carrizos, lo hizo en el lugar de los inestables, de los frágiles. El primer milagro que demostró la gloria de Jesucristo como Hijo de Dios, fíjense dónde lo hizo. En un lugar inestable, en un lugar frágil, en un lugar de los que son así, desesperados. Ahorita están bien, al rato están mal. Ahorita tienen un parecer, mañana tienen otro. Hoy están deprimidos, mañana están alegres. Eso es un junco. Vamos a seguir ahora. Yo pregunto, segundo paso de lo que acabamos de leer, vamos a regresarnos a Juan. Te invito a que nos regresemos al Evangelio de Juan. No vamos a salir de este pasaje. Este pasaje quiero que aquí la enseñanza de lo que el Señor quiera poner en tu vida el día de hoy lo podamos aterrizar con ayuda del Señor y de su Espíritu Santo. Fíjese bien, ya vimos primero Cana. Ok, dice el verso 2, y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Pregunta para los que están en casa y para los que nos siguen, y pónganlo ahí en el Facebook, porque veo que mandan saludos, bendiciones. Bueno, pongan ahí esta pregunta para interactuar con ustedes. Ahorita aquí nuestro manager de redes sociales les va a palomear y va a poner ahí al ganador. ¿Quiénes eran los discípulos que estaban con Jesús? Una pregunta, ¿quiénes? Dos, o segunda pregunta, ¿cuántos? ¿Eran los 12? ¿Eran 10? ¿Eran 4? ¿Eran 3? Damos 3 segunditos y de mientras, iglesia, vámonos aquí mismo en Juan, en el capítulo 1, en el verso 35, y vamos a intentar resolver este misterio, así como detectives. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, en el verso 35, capítulo 1 de Juan, verso 35. El siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿De quién habla? De Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía 2 discípulos. Bueno, tenía varios, pero de esos 2 escucharon que su maestro, a quien servían, en quien creían, en quien confiaban, quien los pastoreaba, dijo: ¿sabes qué? Ahí está el Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Seguir al Cristo. El pastor te enseña, sigue a Cristo, busca la imagen de Cristo. ¿Y tú qué dices? No, yo quiero ser como mi pastor. El pastor te dice: busca la imagen, la semejanza de Cristo, obedece y créele a Cristo. No, yo quiero confiar y creer en el hombre. Bueno, fíjense lo que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives?
Es que quiero saber si la iglesia me queda cerca de mi casa. Yo quiero saber si donde tú te reúnes me queda el camión de paso o si hay taxi. Quiero saber si no tengo que caminar mucho para llegar a la iglesia. Se vale, ¿verdad? En estos tiempos también lo hacemos. Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Algunos no se ponen de acuerdo, pero póngale que eran como las 4, las 5 de la tarde. Es decir, faltaba poquito para que anocheciera. Acuérdense que no había luces LED ni focos ahorradores en ese tiempo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí está el primer discípulo que estaba en Cana. Andrés, hermano de ¿quién? De Simón Pedro. Ahí está el primero, ya encontramos a un discípulo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, esto ya sabemos lo que significa, ungido, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Cefas, traducido quiere decir piedra o roca. Mucho se ha hablado acerca de Simón Pedro y de la transformación que Jesús hizo. Fíjese bien, 2 discípulos de Juan siguieron a Jesús y el primer discípulo que Jesús mandó a llamar era un junco. No es casualidad que el primer milagro que hizo lo hizo en una aldea de juncos. El primer discípulo que mandó a llamar era uno que su sentido espiritual de su nombre y de su personalidad era como un junco que iba para allá y para acá, que ahorita estaba bien y al rato estaba mal, que hacía berrinche y se contentaba solo, que se desesperaba y solitos esperaba. Veleta, pues. Así era Pedro. Le dijo, vas a dejar de ser un junco que mueve el viento y te vas a convertir en alguien de carácter firme, inamovible, como una roca. Ya tenemos 2 cosas aquí, 2 discípulos, bueno, 3. ¿Por qué 3? Porque Andrés fue el primero y el otro que andaba con Andrés, ¿quién era? El que escribió el Evangelio, era Juan. Entonces ya traemos a Juan, ya traemos a Andrés y ya se nos unió Pedro. Ya traemos 3, todavía nos faltan. Dice en el verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fíjense, ya traemos 4. Yo no sé si usted hubiera querido invitar a Jesús a una boda. Lo invitaron a su mamá y a él y se llevó, ya van 4 ahí. Pero bueno, si usted es discípulo de Jesús, haga lo mismo que hizo él. Usted me invita cuando tenga una boda y yo voy. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, es decir, eran vecinos, eran comadros o compadros o algo, pero el chiste es que vivían en el mismo vecindario y en la colonia. Felipe halló a Natanael. Fíjese cómo es la cadena de Dios trabajando, cómo son las redes sociales de Dios, el Facebook de Dios, ¿sí? Los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Uno de esos discípulos tenía un hermano y le dice, encontramos al Cristo, y se trae a Pedro. Ya que eran 2, dicen un vecino de la cuadra, hoy encontramos al Jesús, y se une Felipe. Y ya Felipe dijo, pues ya que andamos juntos, pues yo tengo un conocido, pues me lo traigo. Así trabaja el Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí o de los que llegamos a los pies de Cristo fue así. Ok, sigamos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y fíjese, aquí está la iglesia gloriosa de Cristo, el pueblo de Dios escogido. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? De
de allá de el fraccionamiento Las Palmas, del fraccionamiento Paraíso, de la privada Paraíso, digo, para no entrar en otros fraccionamientos. ¿Puede salir algo bueno? De allá de la Petrolera, ¿puede salir algo bueno? Hablando de colonias económicamente fuertes. Él se refería que de ese lugar, que era una aldea muy pequeña, insignificante, y que de la cual no había rastros históricos de ningún profeta, no había rastros de ninguna hazaña importante durante el Antiguo Testamento, dijo Natanael, ¿qué va a ser? ¿De restauración y vida? ¿Un predicador a las naciones? ¿Cómo va a ser? Aquí hay 2 o 3, pero no lo saben. O bueno, sí lo saben. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo dices que soy honesto y que no hay doblez ni malas intenciones en mi corazón si es la primera vez que me ves? ¿De dónde sabes que yo vengo a buscar y a examinar y a escudriñar y ver si verdaderamente lo que dicen que es de ti es cierto o no? Esa era la razón por la cual Natanael siguió a Felipe, para ver si verdaderamente era el Cristo. Natanael dijo, a mí me han hablado de corrientes, de denominaciones, de iglesias, de evangelios, desde mi abuelito que tiene 99 años, viene el Señor y no viene. Pues voy a ver si es cierto en una de esas, a ver quién dice la verdad. Natanael lo que decía es, quiero ver si esta línea doctrinal, si esta iglesia, si esta congregación, si este nuevo Mesías es el bueno. Jesús le dijo, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi, debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya encontramos, iglesia, ya podemos cerrar la transmisión, ya encontramos a los 5 discípulos. Mucho cuidado con lo que voy a decir, no me vayan a satanizar, pero 5 gorrones en la boda de Cana. 5 que no estaban invitados. Jesús y su mamá definitivamente estaban invitados, pero estos 5 no. 5 platillos más, 5 vasos de vino más, multiplica todo por 5 más. Se ha hablado que era una reunión pequeña familiar. Yo no creo que haya sido una reunión pequeña familiar, pero definitivamente 2 considerados y 7 que llegan, te puede cambiar un poquito la escena. Ok, regresemos entonces al punto que hablábamos de la boda. Ya tenemos que fue en un lugar que eran unos juncos, una aldea de juncos. Ya vimos las características espirituales o físicas de lo que puede representar. Ya vimos los 5 acompañantes de Jesús que dice aquí el pasaje. Y vamos a seguir leyendo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Uno dice, oye, ¿en qué fiesta se les acaba el refresco? ¿En qué boda se les acaba lo que van a tomar? Y déjame decirte algo más interesante. Las bodas en la cultura de estos tiempos no son como las bodas de nosotros. Yo creo que los del Istmo, los de Oaxaca, son descendientes de allá de los hebreos, de los judíos. Allá las bodas duran como 3, 4 días. Bueno, acá duraban 7 días. Imagínense mantener comiendo 3 o 2 veces al día a 5 invitados más y dándoles vino por una semana.
Como que ya las cuentas empiezan a fallar, ¿verdad? Ok, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En otras palabras le dijo, oye hijo, tus amigotes se acabaron el vino. Tus invitados se acabaron el vino. No creo que haya sido causa de los discípulos, yo lo estoy parafraseando para que usted se imagine la escena. Te invitan a ti y a tu mamá y tú llegas con tus 5 amigos gorrones a la fiesta por 7 días, comida y bebida. Y tu mamá te dice, mijito, vas a tener que hacer algo porque había para nosotros 2, pero para estos 5 ya no había. Fíjense la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto se ha entendido como un reproche, como un reclamo, como un deja de estarme molestando. La realidad que Jesús sabía que lo que la mamá le estaba pidiendo era que hiciera una demostración de quién era Él. La mamá sabía quién era Jesús. Ella recibió la visita de un ángel. A ella le fue profetizado. Dice la palabra que cada cosa que pasó en la infancia de Jesús que demostraba que Él era el Hijo de Dios, su mamá lo atesoraba en su corazón y lo guardaba para sí. María definitivamente sabía quién era Jesús. Y Jesús le estaba diciendo, no es el tiempo todavía de que yo revele quién soy. Por eso la respuesta de Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Fíjese bien, Jesús le dijo, no ha llegado mi hora. Llegará un día en el que yo dé mi cuerpo y mi sangre por salvación de todos. Llegará un día en que mi sacrificio produzca el derramamiento del Espíritu Santo, que es el mejor vino que puede haber. Pero le estaba diciendo en este momento, todavía no es el tiempo. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ya entonces tenemos Cana, tenemos a los discípulos, tenemos a Jesús. Estamos completando nuestra historia y tenemos a los sirvientes. Fíjese que dice aquí, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a los ritos de la purificación de los judíos, en cada una de ellas, las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Los que servían pueden ser quizás los que vivían en la casa, los familiares de los novios. Normalmente en una boda, ¿quiénes atienden a los invitados? Bueno, quienes son más pudientes contratan un servicio de banquetes o de meseros, pero en aquellos tiempos vamos a suponer que no había todavía meseros. Normalmente son los familiares, ¿verdad? Los parientes cercanos. Entonces aquí los que servían, dice, les dijo, la madre le dijo, hagan lo que Jesús les diga. Y había, ¿cuántas tinajas? 6 tinajas. Ponga atención en esto. Quiero que nos vayamos, por favor. Ahora déjeme agarrar aquí mi acordeón. Éxodo capítulo 30, verso 17. Vamos a ver esto para ir cerrando. Es algo muy rápido, muy sencillo, pero que espero pueda quedar grabado en su corazón. Éxodo capítulo 30, verso 17. Del 17 al 21. Mi Biblia trae un título, un encabezado que dice, la fuente de bronce. Mas habló Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies.
Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. Dice el evangelio que acabamos de leer que ellos tenían 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación. En otras palabras, ellos habían tomado de este modelo de la fuente de bronce para purificación, ellos ya habían hecho sus propias fuentes de piedra. La instrucción de Jesús, ¿cuál fue? Llena las tinajas de agua. Y aquí yo te pregunto, iglesia, ¿quiénes son esas tinajas? Nosotros somos esas tinajas. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios es el agua. Yo no sé si te ha pasado a ti durante esta sequía, durante esta cuarentena, durante esta crisis, durante este encierro, como le pasó a la familia que organizó esta boda. Ellos se prepararon para 7 días de boda, pero no se prepararon para los gorrones que iban a llegar. Quizás tú te preparaste para una cuarentena, pero no te preparaste para las situaciones que iban a suceder, para lo que no estaba previsto, para los eventos que no estaban considerados, para lo que se salió de control. Yo no sé si tú estás, iglesia, en esa misma situación. Hoy quizás no tienes vino, se acabó. Lo tuviste, lo recibiste. Venías a la iglesia, te gozabas, celebrabas, adorabas. Quizás hoy tu reserva se acabó. Ya no aguantas la situación, estás estresado, estás quizás enfermo, estás cansado, estás desanimado. Todo lo que termina en ado quizás. Pero esa es la buena noticia del Evangelio y es lo que quiero compartirte el día de hoy. Hay esperanza. Cuando Cristo está, algo puede suceder. Yo te invito a que ahí en tu lugar reflexiones. ¿Será que está invitado Cristo a tu boda, a tu fiesta, a tu casa? ¿Será que Cristo está invitado a tu familia hoy? ¿A tu alacena? ¿A tu despensa? Ay, hermano. No, yo te pregunto. Porque los familiares del novio pudieron haber dicho, cuchicheado, mira, ese que vino con María trajo 5 gorrones. Mira, no va a alcanzar. Trajo 5 gorrones por una semana. Mira, ya se acabó lo que teníamos. ¿Será que quizás tus reservas ya están por agotarse o quizás ya se agotaron? Quizás la palabra, el gozo que habías recibido de Dios, las promesas, ya se te olvidaron. Quizás los sueños, las revelaciones, las grabaciones que tenías de las promesas, quizás ya no son suficientes para seguir adelante. Quiero que vayamos terminando y quiero seguir leyendo en este Evangelio de Juan que dijimos. Aquí lo tengo también. Jesús les dijo, llenad del agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que había sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué discípulos creyeron en Jesús aquel día? Los 5 que lo acompañaban. Andrés, Simón Pedro, Juan
Felipe y Natanael, el que no creía en Jesús. Oye, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo creyeron en Jesús porque convirtió el agua en vino? ¿Cómo puede ser posible que el primer milagro de Jesús fue suministrar bebida alcohólica para una fiesta? Creo que por eso muchos no hablan ni predican de este primer milagro, para no entrar en complicaciones. Porque algunos que tengan problemas de bebida o que hayan pertenecido al AA, pues dirán, eso. Iglesia, la Biblia no prohíbe el vino. El consumo del vino no está prohibido. Lo que la Biblia condena y juzga como algo incorrecto es la embriaguez por vino. En otras palabras, el abuso, el exceso. Traducción para la iglesia, el desorden. Pablo no condena la profecía ni que se profetice. Pablo no reprende al que habla en lenguas. Pablo dice que se haga en orden, no en exceso, no en embriaguez, porque la embriaguez trae consecuencias. Ahí está Noé. Voy a terminar. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Ya estamos terminando, iglesia. Ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero con esto quiero que lo entendamos. Y fíjese lo que pasa. ¿Por qué es importante que el vino no se almacene en un junco o en algo que es fácilmente voluble o cambiable? ¿Por qué es importante que no se almacene en algo que espiritualmente es frágil y cambiante? ¿Por qué es importante que no, para que no se pierda? Dice así, 32, verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Para qué los invitas si ya sabes que son tragones? Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Cuando hay desorden, cuando el sacerdote de la casa, cuando el responsable, cuando el padre de familia no está en orden, pasan estas situaciones. Tengo que hacer una reseña muy rápida. ¿Quién era el responsable del pueblo de Dios? Moisés. Pero Dios llama a Moisés al que suba al monte y le dice a Aarón: te quedas a cargo, Aarón. Hoy nuestro pastor no está. No quiere decir que yo soy el pastor. Quiere decir que yo estoy a cargo de la predicación del día de hoy. Lo mismo le pasó a Aarón. Moisés le dijo: ahí te encargo el negocio 40 días. Ah, perfecto, 40 días, aquí voy a estar. Sale, empezó la cuarentena, 40 días, cuarentena. Empezó bien, todos los días oraba. Primer ayuno, primer mes, ahí estaba. Conexión, primer domingo, ahí estaba.
Primera Santa Cena, ahí estaba, mi juguito preparado, mi alacena preparado. Llegó el segundo mes, llegó el tercer mes, llegó el cuarto mes, ya ni me levanto, ya ni ayuno, ya ni compro galleta, ya ni preparo juguito, ya me da flojera regresar a la iglesia, ya para qué voy. No, pues yo creo que ni para qué soy cristiano ya. Eso le pasó al pueblo de Dios. Vamos a ver un poquito atrás. Dice, quiero que veamos un poquito atrás. En el verso 32, en el verso 3. Bueno, vamos a ver desde el verso 1. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, alguien impaciente. Cuidado, ¿cómo puedo detectar si soy un junco? Si eres impaciente. Primer característica en la cual no se puede almacenar vino, en alguien impaciente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. En otras palabras, ya me cansé de esperar la promesa de Dios. Dios me dijo que me iba a sanar, ¿por qué no me sana? Mejor voy con el brujo. Dios me dijo que me iba a bendecir, ¿por qué no me bendice? Mejor algo aquí, me compro un cachito de lotería. Dios me dijo que me iba a llevar a un ministerio, mejor hablo mi propia iglesia. Somos desesperados por naturaleza. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril. ¿Quién hizo el becerro? Aarón, el responsable. Mamá, papá en casa. La situación que tenemos hoy en casa no es causa de la pandemia ni del coronavirus. Tú y yo lo formamos con nuestras manos. Tú y yo lo fabricamos en todos estos años en nuestros hijos. Tú y yo lo hemos hecho con cada golpe de cincel, de decisiones, de palabras, de pensamientos, de acciones, de ausencias. Somos nosotros, no son ellos, no es Dios, no es la epidemia, no es la crisis. Fuimos nosotros responsables. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Tenemos que tener cuidado. Esto se parece mucho a las fiestas que vimos en Cana. No se debe almacenar el vino en juncos, en carrizos, en cañas, en impaciencia. No se debe de poner el vino en juncos ni en cañas. ¿Cuál fue el resultado de este becerro? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hace la autoridad cuando llega? Lo mete al fuego. El fuego lo creó, que el fuego lo deshaga. Una prueba fue la que te puso así, una prueba es la que te va a sacar adelante de parte de Dios. Una aflicción y una tribulación fue la que te hizo desanimarte. En la aflicción y en la tribulación es donde Dios va a fortalecerte. Moisés lo primero que hace, mete al fuego ese becerro, obra de las manos de Aarón y del pueblo, y lo hace polvo de oro. Ojo aquí, iglesia, escarcha de oro, y la revuelve con agua, y se las dio de beber. ¿No será que nosotros estamos revolviendo con la palabra de Dios
escarchas de oro de idolatría? ¿No será que nosotros estamos revolviendo con la palabra de Dios idolatría en los sacrificios, en los holocaustos, en las ofrendas, en el beber, en el disfrutar? ¿No será que como el pueblo se embriagó, comió, bebió, se regocijó? Tenemos que tener cuidado. Con esto voy a terminar. Fíjese lo que dice: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Proceso, y con esto quiero orar, iglesia. Cana de Galilea, alguien frágil, alguien espiritualmente inestable, invita a Jesús a la boda. Llega el maestro con los discípulos. Se acaba el vino, se acaba el gozo, la situación, los 7 días de fiesta, se termina lo que habían apartado, lo que habían ahorrado, lo que habían almacenado. Quizás las predicaciones, los mensajes, las administraciones, las promesas de Dios para tu vida ya llegaron a su reserva mínima. Quizás ya entró desánimo, falta de fe, incluso ya ni quieres regresar a la iglesia mejor. Es más, ¿para qué soy cristiano ya? Es más, mi certificado de bautizo lo voy a romper. ¿Para qué fui al encuentro? ¿Para qué tomé academia? Ya mejor todo atrás. Entonces alguien toma una decisión y dice: Jesús, tú puedes hacer algo. Y les dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Dijimos, no se puede poner vino en alguien inestable, en alguien impaciente. Segundo, no se puede poner vino en alguien desobediente. La orden fue: hagan todo lo que Él les diga. Jesús dijo: ¿quieres permanecer en mí? De las palabras que te he dicho, guárdalas y permanecerás en mí. Tercer punto, Jesús dice: llenen esto de agua. Tú y yo somos esas vasijas. Quizás te entran 300, 400, 5,000 discipulados, no lo sé. Quizás te entran 10, 15, 25, 100 o 2,000 ministraciones, no lo sé. Lo que te puedo decir es que mientras sea palabra de Dios, recíbela, llénate. Jesús dio la orden y dijo: llenen esto, llenen. Si sabes que la palabra bautismo significa completo, sumergir en agua completamente, Jesús dijo: llenen de agua las vasijas. Y finalmente, ya vimos 3 cosas. Saca lo que hay ahí. ¿Saben por qué nuestro gozo se va fácilmente? Porque no sacamos verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Hay amargura, pero no la sacamos. Hay resentimiento, pero no lo sacamos. Hay daños en el alma, pero no nos vaciamos. Me voy a aventurar a decir algo, iglesia, no viene en la Biblia, no es una teología, no es una doctrina, pero yo te quiero decir que el agua en la tinaja seguía siendo agua. La palabra de Dios en tu vida va a seguir siendo agua y se convertirá solamente en vino hasta que decidas sacar de tu interior. Jesús dijo: de tu interior fluirán, correrán ríos de agua viva. Dicen los teólogos, los eruditos, los que estudian las costumbres,
que en estas fiestas no es que se bebiera el vino al 100%, que era necesario que el agua se rebajara con vino porque antes no había manera de purificar. El vino fermentado ayudaba a la purificación del agua y la función era que la gente no se emborrachara, sino que saciara su sed. Este vino que Jesús preparó saciaba la sed. Yo te invito, iglesia, que ahí estás en Facebook, que nos acompañas, que nos ves. Cierres un momento tus ojos. Quiero terminar con esta oración. Amantísimo Dios, Padre, ayúdanos. Quizás no estamos en una boda, quizás no estamos en una fiesta, pero quizás ya se nos acabó el vino. Quizás la palabra que fue sembrada está a punto de marchitarse. Los sueños, las promesas, los pactos, quizás están a punto de escasear. No porque tú no seas fiel, sino por nuestra desesperación, nuestra impaciencia. Dice tu palabra que alguno tendrá tus promesas por tardanza, pero no es así. Es por tu amor y tu misericordia para que ninguno se pierda. Ayúdanos. Ahí en tu lugar, si estás angustiado, afligido, atribulado, o aún si estás enfermo, no es por mi palabra, iglesia, no es por mi palabra ni mi oración. No fue la tinaja, no fue el agua, no fueron los sirvientes que la llenaron. Era que ahí estaba Jesús. Fue la obediencia a la palabra de Dios. Deja que la palabra sea la que te ministre. Deja que la palabra sea la que te purifique. Deja que sea la palabra la que te llene. Deja que sea la palabra la que te limpie. Y finalmente deja que sea la misma palabra la que haga sacar lo que está guardado ahí en tu corazón. La que haga sacar lo que tienes ahí escondido. Lo que está ahí oculto. Deja que sea la misma palabra. Jesús dio la orden y dijo: saquen lo que está ahí y llévenlo al maestresala. Es promesa de Dios, iglesia, que de nuestro interior fluirán fuentes de agua viva. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra pueda fluir en ti. Yo declaro que sea la palabra de Dios sobre tu vida. Pero invita a Jesús. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no le has invitado a tu vida y hay escasez, hay ausencia de vino, de gozo, ¿qué puedes perder? ¿Qué puedes perder? Quizás va a llegar con invitados. Quizás va a llegar con invitados. Pero Él va a suplir todo lo que te haga falta. Recíbelo. Invítalo. Si quieres, repite conmigo esta sencilla oración. Señor, te necesito. O si quieres, repite la que hizo Pedro. Señor, sálvame. No importa si sea una oración larga o sea una oración corta. Invítalo a tu vida. Y permite que por la obediencia a su palabra, todo lo que esté ahí estorbando pueda salir. Entonces el agua almacenada
se convertirá en vino en tu vida. Entonces el agua almacenada se convertirá en gozo y en vino sobre tu vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.